Bueno, bien, entonces lo que habíamos dicho era que es importante para entender lo que es, lo que es el teorema de Liouville, ¿sí? Lo, acá sería una B. Es importante primero comprender bien lo que dice el teorema, ¿no? Porque no es algo menor, sino que dice que si tengo una función que es entera y además la función está acotada, entonces esta función va a ser constante, ¿sí? Es un criterio importante a la hora de cuando uno va a hacer algún ejercicio o a la demostración de algún teorema, donde uno vea que se habla de que hay un mapa ahí, o un operador, una función que es constante. Entonces, bueno, antes de enunciar el teorema de Liouville, vamos a enunciar que va a ser importante eh, para esto lo que es teorema. Bien, que será como un teorema previo, y esta es la conocidísima, la conocidísima desigualdad de Cauchy, ¿sí? Que esto sale directamente de la fórmula integral de Cauchy, y bueno, y me dice lo siguiente, me dice que sea simplemente una función, ¿está bien? Que tiene que ser holomorfa, como siempre, en una región, omega, que tiene que ser conexa. Eso también va a ser muy importante para el teorema de Liouville. Y bueno, y tenemos R, existe un R mayor que cero, tal que hay un disco cerrado, centrado en una de radio R, y que este disco tiene que estar totalmente contenido en lo que es la región. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Bueno, si pasan estas hipótesis que tengo acá, entonces yo la enésima derivada, la función evaluada en el punto A, ¿está bien? Digamos, el valor absoluto, o puedo tener una cota para esta derivada, que está dada por n factorial, que es el grado del cual yo estoy derivando, el radio de ese disco elevado a la n, por la norma de esta función, basada en la curva, y bueno, y esto es lo que nos dice, y bueno, falta definir quién es la curva. Y bueno, entonces, donde nuestra curva, gamma R, es simplemente, vamos a ir de 0 a 2pi, por supuesto a la región, y simplemente la definimos como una circunferencia así centrada en A, esto es muy importante, de radio R. Observen que estamos, bien o mal, estamos parametrizando el disco, es algo que es importante de notar, ¿bien? Y esta es la desigualdad de Cauchy. A lo que yo me refiero con que estamos parametrizando el disco es que yo estoy diciendo bueno, que hay un mapa que es holomorfo, una función que es analítica en un omega, y yo a priori el omega puede tener cualquier forma, ¿está bien? Esta región puede tener cualquier forma, tiene que ser simplemente conexa, por supuesto. Puedo poner la condición de que omega está dentro o es ese mismo. Y bueno, yo me tomo un punto A en esa región arbitrario, y bueno, y a esa región yo lo que hago es, bien, le encierro o le pongo un disco. Y lo que hago con esta curva es parametrizar ese disco, ¿está bien? Esta es la curva gamma R, simplemente me parametricé, y bueno, y poniendo las hipótesis de que de A, puedo decir que no tengo por qué centrarla en cero, porque este A es donde está centrada la curva, este A puede ser perfectamente uno, 2, lo que sea, y el radio, bueno, ese es el parámetro que estaría acá, el radio de la curva. Bien, esta es la desigualdad de Cauchy, que no la voy a demostrar, pero sale de la fórmula global de Cauchy, ¿sí? La demostración sale de ahí, es muy sencilla, simplemente hay que acotar la integral y la tenemos. Bien, ¿para qué necesitamos esto? Bueno, esto lo vamos a necesitar claramente para lo que es el teorema que nos compete hoy por hoy, que es el teorema de Liouville, lo que habíamos hablado ya la otra vez, ¿sí? El teorema de Liouville, que es por lo que hoy estamos reunidos en esta hermosa clase. El teorema de Liouville es muy sencillo, dice lo siguiente. Dice, mirá, si f es entera, y además esta función está acotada, entonces forzosamente f tiene que ser constante. ¿Está bien? Este enunciado muy cortito es el teorema de Liouville. ¿Está bien? Tenemos una función que es entera, o sea, la puedes usar como serie de potencias, analítica, solomorfa,
es una función bastante rígida, las funciones holomorfas. Fue lo que hablamos cuando hicimos el teorema de Cauchy, que son funciones rígidas, por eso yo puedo saber, es lo que me dice el teorema de Cauchy, ¿no? Yo puedo saber lo que vale una función, ¿está bien? Es decir, a lo que me refiero con esto es sin irme mucho del punto, es que yo, si tengo una función, yo puedo saber lo que vale esa función, ¿está bien? Está la fórmula de Cauchy, bueno, en un ciclo, yo puedo saber lo que vale esa función, ¿está bien? Sabiendo cómo se comporta alrededor de una curva que encierra el punto. Por supuesto, bajo ciertas hipótesis, ¿no? Pero esto habla de la rigidez de las funciones holomorfas y esto es una consecuencia importante. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a demostrar el teorema de Liouville. Bien, vamos a poner entonces la demostración del teorema de Liouville. La notación es muy sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que tener es, tomamos un punto C, bueno, que existe en los complejos, claramente, y, y sea un R, un R mayor que cero. Entonces, para todo R mayor que cero, que cumple la condición, consideramos, eh, simplemente la curva gamma R, tal que esta gamma R va a ser exactamente igual a lo que hemos hecho en el apartado anterior. Esta gamma R ahora va a estar centrada en Z en vez de A, porque tomé el punto Z, pero simplemente vamos a parametrizar un disco, una circunferencia, una curva alrededor de ese punto. Y bueno, y claramente T está entre 0 y 2pi, para mantener el número de vueltas constante. Entonces, usando la desigualdad de Cauchy, usando la desigualdad de Cauchy, ¿está bien? Que es lo que acabamos de ver acá, bueno, podemos encontrar una cuota. Pero vemos que en este caso, que una función sea constante, me implica que su derivada, ¿está bien? Que su derivada sea cero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo que hacer la primera derivada. Entonces, en vez de, acá nuestro n va a ser 1, ¿está bien? F1, o sea, F', vamos a registrarlo así, F' de z, tiene que estar controlado. Bueno, esto es lo mismo que decir esto, ¿está bien? F' de z. Y si me fijo acá en Liouville, me dice que, bueno, eso es igual a n factorial sobre r a la n. ¿Qué es n factorial? Bueno, en este caso n factorial es 1, así que es 1 sobre r. Entonces tengo acá una cuota, es menor o igual a 1 sobre r, y ahora tengo que controlar la función en esa curva, entonces eso me queda igual por f en la curva. Ahora, ¿cuál es el detalle importante? Que f está acotada. Entonces, f está acotada, ¿no? Bien, no me voy a detener en esto, pero como f está acotada, me lo dicen las hipótesis, como f es acotada, entonces forzosamente este término, para cualquier curva que yo me tome, tiene que ser menor que un número m existente en los complejos. Y bueno, y si observamos, tenemos lo siguiente, entonces eh, nos queda 1 sobre r por la norma gamma r de la función, me queda que tiene que ser menor, ¿sí? Menor o igual que m sobre r. ¿Está bien? Y, y bueno, entonces, como yo dije que puede ser para toda curva, este es el detalle importante, ¿está bien? El detalle importante es lo que viene ahora. Bueno, tenemos esta cota, ¿está bien? Entonces, forzosamente, entonces, hasta ahora tenemos, voy a poner hasta sin h, genial, que fue algo que hablamos el otro día también. Hasta ahora tenemos lo siguiente, tenemos que f' de z es menor o igual que m sobre r. El problema es que r es el radio de una curva cualquiera. Entonces yo a r puedo tanto achicarlo a cero como tenderlo a infinito. Entonces vamos a tomar el límite. Bueno, y esto es algo que también
Esto tiene que ser, perdón, esto tiene que estar entre ceros, ¿está bien? Porque es un módulo, una norma. Entonces tiene que estar entre cero, ¿no? No puede haber una métrica que sea negativa. Bueno, entonces, tomando el límite, digo, mira, tomo el límite cuando r tiende al infinito de este término, de m sobre r. Y claro, este m en realidad es una constante, no juega, está fijo. Entonces me termina quedando por propiedad de límite, o puede hacerle directo. Bien, yo porque me gusta hacer lo más técnico posible. Y bueno, y esto claramente me queda cero. Y bueno, entonces vemos que podemos completar acá, tengo cero de los dos lados, entonces forzosamente este término tiene que ser cero. Entonces f' de z, ¿está bien? Tiene que ser igual a cero. Entonces muchos me dirán, borré acá el límite. Muchos me dirán, ya estamos. Y no, todavía no estamos. En realidad sí. Pero falta una parte técnica muy importante. Y es lo siguiente. Es que este C que estamos tomando, en los complejos es conexo. ¿Bien? Entonces, como C es conexo, si pasa esto, si pasa lo que acabamos de probar, si f' de z es igual a cero, entonces f tiene que ser constante. ¿Por qué digo que es importante que sea conexo? Porque si yo no tomo ahora sí, ya está. Ya está demostrado el teorema de Liouville. Ahí va. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por lo siguiente. Si yo tomo un omega que no sea conexo, ¿no? Por ejemplo, tiene dos partes, f acá puede ser esto y f acá puede ser esto. Entonces, si bien f acá puede ser esto